Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos en los primeros minutos de la conversación? Pues, por ejemplo, Verde Oliva. Verde Oliva. Vale. Esta entrevista arranca en un mar, nos despedimos en el Faro, así que os pregunto siempre a mis invitados la relación que tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya? Muy fuerte. A mí el mar me gusta muchísimo y lo necesito en mi vida. De hecho, pues bueno, tengo una casa en el sur, en Málaga, en una playa muy tranquila, allí en un sitio muy familiar, Algarrobo, beach, decimos nosotros, le digo yo a mi hijo, mamá, ¿qué Algarrobo? Se ríen los niños, digo, pues di beach, Algarrobo Beach, beach. en inglés, En ¿no? inglés, Algarrobo Beach. Algarrobo Beach. Y bueno, y estamos, es un sitio tranquilo, que vamos ya hace mucho tiempo. Antes íbamos siempre en el sur, el Mediterráneo. Íbamos primero a Fuengirola, Rincón de la Victoria, y luego ya nos hemos quedado ahí y es nuestra segunda casa. ¿Y de pequeña tú recuerdas cuando viste el mar por primera vez o la primera experiencia en el mar o la playa? La primera vez que yo vi el mar fue en Santander, porque yo en el instituto estaba en el coro. Claro, fíjate, me gustaba ya tiraba yo de niña y tenía 12 años. Entonces nos fuimos, no, 13, tenía 13. Y nos fuimos con el colegio, o sea, con el instituto, íbamos a concursar en Bilbao, pero antes pasamos Santander y allí fue donde vi el mar y me impresionó. Me impresionó mucho lo de la marea. Bajamos todas del autobús, ay, qué bien, y de repente dijeron, venga, vamos, vamos, que está subiendo la marea. Y yo veía que el mar iba comiendo terreno y eso me impresionó, pero yo como buena Piscis, a mí es que el mar forma parte de mi vida. Voy a ponerte un sonido que también forma parte de tu vida. A ver, cierra los ojos y mira esto. Escucha. Muchos recuerdos, muchísimos. El mar y el tren. Yo iba, bueno, mi padre era ferroviario, entonces teníamos un kilométrico que podíamos utilizar y, bueno, nosotros realmente casi siempre yo iba a Córdoba, que es donde vivía mi abuela, y entonces pues me iba de Linares, decía mi madre, venga a Córdoba, y a pasar allí el verano, o sea, más fresquita. Sí. Y entonces, bueno, siempre todo, si teníamos algún viaje y tal, pues siempre lo hacíamos en el tren además yo vivía en una estación de ferrocarril, que está en una pedanía a 8 kilómetros de Linares, y allí todo eran ferroviarios, o sea, había allí viviendas que eran de la Renfe, y yo vivía con mis primos, bueno, el pueblo era como una gran familia, ¿no? Aunque para todo íbamos a Linares. O sea, me bautizaron allí, todo eso, lo típico, ¿no? Pero vivíamos, y claro, el sonido del tren, por la noche pasaban los trenes y ya estábamos acostumbrados, pero, Claro. pero está presente en mi vida muchísimo. Tu padre, Antonio, don Antonio. Antonio Pacheco, sí. Antonio Pacheco. Mi padre, que ha sido una persona muy importante, bueno, mis padres los dos, ¿no? Pero en el tema artístico, mi padre era un gran aficionado al flamenco. O sea, él le gustaba muchísimo el cante y para él era un orgullo que yo de niña ya cantara. Y aunque yo cantaba siempre con él, ¿no? Y hacíamos, por lo que yo escuchaba en la radio, canciones de Marifé de Triana, de Enrique Montoya, de Valderrama, en fin, eso era lo que escuchábamos. Y ya luego, claro, a él le gustaba mucho el cante y ya empecé cantando con él. Porque él era ferroviario, pero muy aficionado a la guitarra. Tocaba siempre la guitarra en casa. Sí, ¿Le recuerdas siempre tocando la guitarra? Siempre, siempre. O sea, venía no todos los días, no, pero venía de su trabajo y acogía su guitarra y se ponía a tocar en casa o en la puerta de casa, porque era una calle, ¿no?
y siempre pues cantaba mi hermana, mis primos, y yo siempre recuerdo a mi padre que era una persona muy alegre, o sea, siempre con una sonrisa. Y la gente que se acuerda de él me dice, ay Carmen, siempre me acuerdo de tu padre porque tenía una sonrisa, unos dientes muy bonitos y una sonrisa. Y es verdad, sí, ahora cuando lo pienso digo, siempre estaba sonriendo y siempre veía el lado bueno de las cosas y siempre, ay, no te preocupes, que esto siempre, o sea, era una persona muy positiva. Él fue quien te dijo, tú tienes un don. Sí, 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 Tú sí. tienes un don. Sí. Él, bueno, pues cuando tienes dudas, ¿no? Ya con 16, 17 años, de que no sabes para dónde tiras, qué hago, ya me vine a vivir a Madrid y entonces aquí conecté con el mundo artístico y claro, pues yo estaba estudiando pues, máquina, taquigrafía, lo típico, ¿no? Y me decía mi padre, mira, es que secretaria y así. Y decía, y tú tienes que aprovechar el don que Dios te ha dado, o sea, a ti te ha dado un don y es para que lo utilices, para que lo uses. O sea, fíjate qué diferencia, ¿no? De otros padres que a sus hijas no han querido que cante porque no estaba bien visto. O sea, yo siempre digo, es que yo el machismo no lo he sentido nunca en mi casa, que es donde en mis tiempos, no en los tuyos, en mis tiempos, pues había la oposición familiar, Sí, sí, madre, porque el siempre artisteo un era, hermano. no hay qué vida va a tener, ¿no? Claro. Pero fíjate, has hablado de Linares y has hablado de Madrid. Has hablado de tu padre, Antonio, que ha tenido una influencia importantísima en tu vida y en que seas quien eres. Sí. Pero yo he leído una historia de tu madre, que fue ella quien escribía cartas a la radio para ver si tocaba un tocadiscos. Y entonces, estando en Ávila, esa vecina que grita, no sé si por el patio, ¿qué os ha tocado? Cuéntame eso. Bueno, eso me acuerdo que se lo contaba yo a Enrique Morente, a mi compadre, y es que se partía de risa y decía, pero ¿qué me estás contando? O sea, que tu primer tocadiscos, o sea, que estaba predestinado, y tus primeros discos, aunque a mí ya me gustaba el flamenco, pero los primeros, mi padre, claro, vino a recoger el tocadisco y compró unos discos de flamenco. Porque estabais en Ávila, viviendo en Ávila, ¿no? De Linares a Ávila. Lo trasladaron a Ávila y estuvimos 4 años viviendo. Y entonces, claro, no teníamos dinero para comprar un tocadiscos y claro, yo siempre estaba en la radio y mi madre escribió a un programa en Radio Madrid, sí, que era, me parece, Juan de Toro el que hacía ese programa. Y entonces pues tenías que averiguar, el tocadiscos, la marca era Iberofón. Iberofón, que era como en una maleta, ¿no? Era, sí, un tocadiscos en forma de maleta, sí. Que luego me ha acompañado a mí cuando yo me iba pues cantando para el baile, que yo empecé cantando para bailar, me iba pues a la Costa Brava, pues yo me llevaba todos mis LP, mis discos, fíjate, había que tener moral, ¿no? Una maleta para llevar los discos y porque yo no podía estar 4 meses sin escuchar. Sin escuchar música. Claro. Una maleta con los discos, otra maleta con la ropa. Con el Iberofón. No, la maleta con los discos y el tocadiscos. Y luego otra con la ropa. Bueno, pues entonces tu madre escribió una carta. Mi madre escribió una carta y tenía que averiguar, bueno, pues de repente la sílaba fon o la sílaba íbero, y cuando lo decían en la radio, pues nos poníamos mi madre, mi hermana y yo. ¿Y cuántas veces dice la sílaba fon? Pues empezaban íbero, fon, apuntábamos. Íbero, fon. ¿A ti cuántas te han salido? A mí 17, pues a mí también. Pues venga, escribía mi madre. Todas las semanas escribía una carta. Y recuerdo que cuando dijeron el nombre, o sea, sacaron un sobre y dijo el que sacó el sobre, me alegro mucho que le toque a ver a esta señora, porque el sobre es chiquitito, no ha tenido la picardía porque la gente mandaba sobres grandes, porque todo eso iba a un saco, y luego, claro, era más fácil sacar un sobre grande que uno chiquitillo. Mi madre, por el que tenían en ese momento, lo usó. Y entonces, pues bueno, eso se fue una fiesta allí en el bloque, en Ávila. Y ahí es cuando empiezas a escuchar tú los primeros discos, sí, aunque sí, había música en casa por tu padre, pero sí, tienes tu aparato, tu primer aparato de música. Mi primera, que lo he seguido utilizando y he escuchado yo luego yo mi padre me compró esos discos, primero que era, me parece, uno de Fosforito, otro de Mairena, de Porrina de Badajoz, otro y otro de Marifé.
Y bueno, a mí me encantaban esos discos y claro, yo luego ya me he comprado mi antología, Claro, claro. y ese Iberofón todavía lo tengo en la maletilla, me ha acompañado. Y pasar de Linares a Ávila, que Ávila es Sí, una ciudad fría, una ciudad castellana, sí, una ciudad robusta, que no tiene el flamenco del sur, claro, lógicamente. claro. ¿Cómo recuerdas ese año? Pues mira, cuando llegamos, era el mes de junio, me acuerdo, y mi hermana y yo íbamos con un vestidito, playerita, con tirantillo, y cuando llegamos estaba lloviendo y hacía frío. Entonces nos pusimos a llorar las dos, porque creíamos, aquí no hay sol, aquí no hay verano. Y decía mi padre que sí, mujer, no os preocupéis, pero nos dio como una mala sensación, ¿no? Sí. Pero Luego tu padre os llevó a una peña allí en Ávila, sí, en ¿no? O Ávila sea, había que buscasteis el flamenco también. sí, fíjate, había un grupo de aficionados, entre los que estaba el que luego fue mi suegro, Miguel Espín, bueno, mi marido Miguel Espín y mi suegro también Miguel Espín, y bueno, y estaban encantados, que había una niña que cantaba flamenco, yo canté en la radio, en un concurso infantil, y que nos daban chocolate de premio, o sea que yo enseguida hice, bueno, los niños se acostumbran a todo y A cuando todo. la gente es buena y la gente es cariñosa, y en Ávila, que es muy castellana, pero pues ya te digo, había ese núcleo de aficionados y bueno, y a mí me organizaron una cena a la niña Mari Carmen Pacheco, para incentivar mi afición y un grupo de aficionados, tal. Y bueno, y luego ya se creó la Peña Don Antonio Chacón, que la fundó don Isaac Delgado, un médico de allí de Ávila, y mi marido, Miguel Espín, que le gustaba O sea, que muchísimo. conociste a Miguel Allí, allí sí, en sí, sí, Ávila. Tú has dicho sí. alguna vez, nosotros nacimos siendo novios ya. Nacimos casados, digo, sí, sí. Sí, porque yo lo conocí con 13 años, claro, cuando yo llegué allí con 12 y a los 13 ya él es 4 años mayor que yo y se intercambiaba discos con mi padre. Y entonces pues lo conocí porque fue a mi casa a ver los discos y tal. Y entonces, bueno, pues la verdad es que ha sido, yo digo, los dos hombres de mi vida, mi padre y mi marido, Miguel, porque le gusta Fíjate. muchísimo, es bueno, un profesional del medio, ¿no? Porque él hizo los programas de televisión con Quiñones, o sea que... Fíjate que podía poner muchísimas canciones Sí, que te recordaran o que estuvieran vinculadas a vuestra vida, pero voy a poner una, no sé si he acertado. Y me dice si esta canción tiene algo que ver con vosotros, con Miguel y contigo. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. ¿Cómo te qué visualizas? canción, ¿Cómo por te favor. visualizas Bueno, escuchando a esta- Frank Sinatra? bueno, es que Frank Sinatra es único, o sea, esta canción concretamente, me gustan muchas canciones de Sinatra, pero esta y a Miguel es la que más nos gusta, o sea, ¿La habéis bailado sí, a veces juntos? Sí. claro, muchas veces, es que nosotros éramos flamencos, pero hemos vivido los guateques y hemos vivido, fíjate cómo suena guateque. Y los Beatles ya. Los Beatles, Karina, que me la encontré el otro día en un acto y le dije, pero Karina, si es que yo he bailado tus canciones, y se reía. O sea que, claro, nosotros vivíamos nuestro tiempo y luego la gran afición que teníamos al flamenco, o sea que yo he cantado de niña, pero yo como profesional ya me dediqué con 17 años, o sea que he tenido mi vida de adolescente normal y de niñez normal, todo. Vamos a terminar de escuchar a Sinatra y vamos a esta etapa de tu vida, larga también. When there was doubt, I ate it up and spit it out.
¿Por qué Carmen Linares se ha puesto Verde Oliva de seudónimo? Porque me trae muchísimos recuerdos. El verde y la oliva, el olivar. Lo he visto de niña. Yo vivía donde vivía, había todo el campo, eran olivos. Y estoy familiarizada con ese paisaje, que me gusta muchísimo. ¿Has recogido aceituna tú en tu tierra? No he recogido aceituna porque yo me fui muy niña, ¿no? Pero todos mis primos han recogido aceituna porque era una manera de ganarte algún dinero y siempre hacía mucha falta. Fíjate, Carmen Linares, acabas de decir, escuchando a Frank Sinatra, es que es único. Entre las cosas que ha destacado el jurado para otorgarte el Princesa de Asturias de las Artes junto a María Pajés, es que las dos, cada una en su disciplina, ¿no? El baile María, el cante tú, habéis contribuido, por supuesto, a alargar la tradición y la modernidad del flamenco, pero a convertirlo en algo perenne y único. Qué bien, bueno, eso efectivamente que lo leí y me emocionó muchísimo, porque yo el flamenco es mi vida, lo amo, amo esa música y siempre, desde muy joven, he intentado estar a la altura de esa gran música que es el flamenco. No decepcionar nunca esa música y llevarla con la mayor dignidad posible y si cabe, aportar y engrandecerla. O sea, no solo lo que es la música, sino como ser humano, como mi comportamiento ante el flamenco, ¿no? Ante una vida artística. Entonces me gustó mucho esa definición, porque un artista, además de hacer bien el arte, tiene que ser valedor de ese arte. Te lo tienes que merecer y para eso tienes que luchar por dignificarlo y por aportar y tener, como he dicho de Sinatra, único, de personalidad. Sí, hombre, tiene una personalidad que eso es muy difícil. He intentado también tener mi propia forma de hacer el flamenco y siempre pienso que es importante la evolución para que la gente que viene y los nuevos aficionados tengan otra percepción también de que se pueden hacer otras cosas dentro de esa raíz del flamenco. Eso no hay que perderlo nunca, porque esa va a ser tu guía, tu raíz, como decía Juan Ramón Jiménez, raíces que vuelen y alas que arraiguen. Eso es importantísimo, es un aforismo. Bueno, yo le puse a uno de mis discos dedicados a Juan Ramón, Raíces y Alas, porque me parece una definición tan justa y tan certera, ¿no? Y tan bonita. Hemos dicho el Princesa de Asturias porque es el último premio que te dan, pero tienes una lista amplísima de premios, de leyenda del flamenco, medalla de oro de las Bellas Artes, en fin, innumerables. Pero es que a ti te ha respetado la profesión casi desde el principio, Carmen Linares, porque hemos hablado de Ávila, pero realmente el paraíso del flamenco en tu vida llega cuando llegas aquí a Madrid con tu familia, y entonces, porque sí que era el paraíso de los tablaos, ¿no? Sí, el café de sí. Chinitas, yo qué sé, todos los tablaos Sí, había míticos estaban allí. Sí. Y ahí es donde tú aprendes y donde empiezas Sí. Has dicho a los 17 es cuando empiezo a Claro. profesionalizarme en esto, ¿no? Cuando vine a Madrid, claro, me topé con la cantidad de artistas que había aquí, buenísimo, y la cantidad de sitios para ir a escuchar flamenco, los tablaos. Yo he aprendido mucho en el tablao, porque en el tablao hay más artistas, comparte escenario, y si estás con los ojos bien abiertos, pues tienes la posibilidad de aprender y sobre todo que actúas todos los días, y eso te da un aprendizaje sin darte cuenta, ¿no? Cuando te quieres dar cuenta ya sabes estar en un escenario, sabes sentarte, sabes cómo, o sea, es muy importante el aprendizaje, y aquí en Madrid yo tuve la gran suerte de poder escuchar a grandes artistas, grandísimos artistas que estaban aquí trabajando, que era donde había trabajo. Camarón, Enrique Morente, Sí. Paco de Lucía. La primera gira la haces con Fosforito. Sí, Pensar sí, que sí. le oías en ese Iberofón y de pronto te vas sí. de gira a Francia. Efectivamente. Con Fosforito. Bueno, pues eso fue una oportunidad. Hicimos una gira por Francia y yo cuando empecé, pues cantaba imitando a Fosforito, porque además Fosforito es un maestro
es un gran maestro del cante. Y claro, luego después yo he aprendido muchas cosas de él, pero luego también escuchaba a Mairena, escuchaba a La Niña Los Peines, a Manuel Torre, a Chacón, o sea, yo es que he tenido, porque en el flamenco hay una discografía extraordinaria, una documentación y discos de Pizarra, que luego los han reeditado todos, pero bueno, yo buscaba los de Pizarra también. Y puede aprender muchísimo porque hay una gran documentación y una gran discografía. Hay una cosa que he leído que has dicho alguna vez, Carmen Linares, y es que lo que más te ha sorprendido o atraído del flamenco, aparte de toda la parte que estás describiendo aquí en el programa, es la dignidad de sus gentes. Se has utilizado una frase que es: en mi hambre mando yo. Ah, sí, sí. Esa es una frase que yo no sé quién lo dijo, pero es una frase que utilizamos mucho, claro. En mi hambre mando yo, eso lo puede utilizar todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que tú no puedes estar a todo lo que te ofrezcan, no puedes... hay cosas que digo, no, eso no va, no me va a hacer bien a mí, ni le va a hacer bien a la música flamenca, y no lo hago. O sea que... Es esa dignidad de la que habláis, esa, ¿no? Dignidad que la tiene todo el mundo en cualquier profesión. No dicen, no, yo que tengo que hacer el pino y cantar boca abajo. No lo hago. O sea, por ejemplo, he puesto ese ejemplo, pero eso, en mi hambre mando yo, pues si lo tengo que pasar mal, lo paso un poco. O sea, si tengo que no tener, en vez de hambre, pues tener un poquito solo de hambre. O sea que... ¿Tu madre te vio triunfar? Sí, Carmen Linares, sí. Te vio. Mi padre murió antes. ¿Tu padre murió antes que tu madre? Sí. Mi padre murió, con 64 años relativamente, ahora ya eso es joven, ¿no? A mí me hizo mucho, me dolió mucho la muerte de mi padre, pero mi madre murió... Pero te había visto, claro, el éxito y el reconocimiento. Sí. Él lo vio... Y estaba muy, bueno, si hubiera visto lo de la princesa, princesa de Asturias, bueno, pero él, cuando él se fue ya me habían dado premios y había tenido mucho éxito. Él estaba muy orgullosísimo y hubiera disfrutado mucho, sí. Hay un concierto muy difícil que tuviste que hacer, el de la maestranza. Sí. ¿No? Remembranza se llama el disco que sale de allí, porque coincide. Me parece que era un concierto que ibais a hacer 2 días, uno Enrique Morente, otro tú, como las 2 leyendas del flamenco. Sí. Muere Morente y poquito antes tu madre. A los 10 días murió mi madre. Tuve que hacer, un gran esfuerzo, porque otras veces he podido cancelar. Cuando murió mi padre cancelé un concierto que tenía. Cuando murió mi hermana, desgraciadamente, también joven, muy joven, pues también cancelé otro concierto, pero este era una cosa muy especial, íbamos a grabarlo y un disco se iba a hacer, y entonces pues yo no dije nada a nadie, pero ellos, los músicos y toda la gente que estaba allí, yo no quería que el público le diera pena de mí y me aplaudieran y me fuera algo, no. Pero todos mis compañeros lo sabían y todo el mundo me estaba apoyando. Fue un concierto muy duro, pero a la vez, cuando luego lo hemos escuchado, porque ahí está el disco, hay una emoción especial. Hay una emoción, sí, una emoción. El Cante por Seguirilla, que yo íntimamente no lo dije, se lo dedicaba a ella. Y es un disco especial, sí.
Bueno, fíjate qué emociona y ahí yo creo que no la habré vuelto a cantar así. Hacía muchísimos años que yo no la escuchaba, porque yo luego los discos no los escucho. Y claro, ahí es verdad lo noto, que no quería que se quebrara la voz, ¿sabes? Y hay una lucha ahí. Carmen Linares, ¿estás expectante ante los siguientes conciertos en los que ya te presentas como princesa de Asturias? Porque es un premio que le viene muy bien al flamenco. Sí, indudablemente, ¿no? Absolutamente. Solo había ganado Paco de Lucía, me parece, ¿no? Sí, del mundo del flamenco, Paco, y ahora dos mujeres, guitarra, María y tú. Claro, en el cante y en el baile. Y en el baile. Entonces es importante para el flamenco, es un reconocimiento a nivel mundial, en realidad. Total, ya lo tiene, pero claro, pero lo tiene, pero lo tiene, y por supuesto el flamenco es universal, pero que se le dé ese reconocimiento aquí en esos premios tan importantes, ¿no? Fíjate, yo todos los años los veo en televisión y estoy muy agradecida y muy contenta de ese reconocimiento. ¿Quién te dio la noticia, Carmen Linares? Pues me llamó el presidente de la fundación y yo estaba en casa, no tenía ni idea, porque otras veces pues te dicen, bueno, estás nominada, yo no sabía nada. Estaba en casa y me iba a ir a hacer una gestión, estaba sola. ¿Y a quién llamaste? Nada pues más llamé a Miguel, llamé a mi marido, digo, pero Miguel, mira lo que ha pasado. Y mi hijo sí sabía algo, pero se cayó, no me dijo nada, porque si luego no salía, pues para que no me llevara un chasco, ¿no? Pero me dijo, mamá, estate un poco así pendiente del teléfono por la mañana, porque te van a llamar de la cadena SER, me dijo, de la cadena SER, y para preguntarte sobre el concierto del Maestranza, que lo había hecho, había cantado había llevado como artista invitado a Poveda. Y digo, pues estupendo, yo, porque a veces apago el móvil y ni lo tengo en toda la mañana, y él por si acaso, y ya le dije, amigo, claro, sí. Qué emoción. Fue muy emocionante. Eso, aparte pensé lo primero, ay, qué bien, para nuestro arte, qué bien le va a venir, aunque ya es grande, pero está muy bien, y que hayan sido dos mujeres, pues muy agradecidas, y es un reconocimiento importante para mí, sí. Carmen Linares, vámonos a un faro para despedirnos. Entonces siempre os pido que elijáis con quién os gustaría estar, encontraros o reencontraros, y qué música sonaría. ¿Con quién me gustaría reencontrar? Estar en el faro, pues encontrarte o reencontrarte con gente que ya no está, pero con quien quisieras vivir un reencuentro, y qué música estaría sonando en ese faro. Pues a mí me gustaría, sin ninguna duda, reencontrarme con mis padres y con mi hermana, y que sonaran Los Campanilleros, que era lo que cantábamos mi hermana y yo de niñas, en las Navidades, mi padre lo acompañaba, y luego a mi hermana me acuerdo que era una de sus músicas favoritas, y también la mía. ¿Y cantada por quién, Los Campanilleros? Hombre, yo la he escuchado siempre por la Niña La Puebla, que era la de que cantaba Pajarillos que va ahí por el campo, pero bueno, cantada por ella, o lo que es la música, es que Los Campanilleros, mira, aquí la tienes, la Niña La Puebla, claro. Es que ella con tus padres, con tu hermana, y tú ella, en el faro. Ella es por la que yo escuché de niña. Y en los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con sus campanillas, y con la guitarra me hacen llorar. Ole. Qué buena artista. Carmen Linares, ha sido un privilegio tenerte aquí esta noche en el faro. Ya se ha pasado. Mira qué pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Toda la flor, todas las flores del campo andan